Hola Jorge, ¿cómo estás? He venido a preguntarte en este programa, para ti, ¿cuáles fueron las dictaduras más importantes de América Latina? Bueno, para mí las dictaduras más sobresalientes en América Latina fueron la de Augusto Pinochet en Chile después del golpe de Estado, no menos importante que la de Fidel Castro en Cuba. Bueno, ¿y tú me podrías explicar algo sobre ellas? Claro, no hay problema, mira. En Chile fue Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, Valparaíso, 25 de noviembre de 1915, Santiago, 10 de diciembre de 2006, fue un militar chileno que encabezó la dictadura existente en ese país entre los años 1973 y 1990. Fue designado comandante en jefe del ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. El 11 de septiembre de ese año, dirigió un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional. Desde ese momento, Pinochet asumió el gobierno del país, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno, cargo que desempeñó hasta 1981, al que se sumó el título de Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974, que le confería el poder ejecutivo. El 16 de diciembre del mismo año asumió el cargo de presidente de la República, que sería ratificado al plebiscitarse y promulgarse la Constitución de 1980. Su gobierno terminaría tras su derrota en el plebiscito nacional de 1988 y, posterior, sustitución por el demócrata cristiano Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990. Pinochet se mantendría como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998, y al día siguiente asumiría el cargo de senador vitalicio, uno que ejercería efectivamente por un par de meses. La dictadura de Pinochet ha sido ampliamente criticada y rechazada, tanto en su país como en el resto del mundo, por las graves y diversas violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo, por lo que Pinochet debió enfrentar diversos procesos judiciales, algunos de los cuales fueron sobreseídos en vida por diversas razones, mientras que otros lo fueron a causa de su fallecimiento antes de que se dictara una resolución definitiva. Gracias por esa tan importante información, pero ahora me podrías explicar la dictadura de Fidel Castro sobre el pueblo peruano. Claro. Fidel Alejandro Castro Ruz, más conocido como Fidel Castro, Virán, Holguín, 13 de agosto de 1926, es un militar, revolucionario, estadista y político cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro, 1959-1976, y presidente, 1976-2008. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 1956-2008-3 y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista desde 1965 hasta 2011, cuando terminó definitivamente su mandato y le transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl. Es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, desde 1976. Profesionalmente es abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Fidel Castro se inició en la vida pública como político opositor y destacó especialmente tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, por el que fue condenado a prisión. Tras ser indultado gracias a la presión de la opinión pública, Cinco se exilió en México, donde planeó la invasión guerrillera de 1956. Llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959, derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista. Fue nombrado primer ministro el 27 de febrero del mismo año por el presidente Manuel Urrutia. Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario, estableciendo el primer Estado socialista de América. Tras la reforma constitucional de 1976, fue electo presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Fue el fundador del Partido Comunista en 1965 y desde entonces, hasta 2011 fue su primer secretario. El 19 de febrero de 2008, en una carta publicada en el diario Granma, anunció que no se presentaría ni aceptaría el puesto de presidente y comandante en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 24 de febrero del mismo año 6. En el ámbito internacional, inicialmente trató de establecer buenas relaciones con los Estados Unidos. Entabló, luego, estrechos lazos con la URSS. Después de una serie de expropiaciones a propietarios estadounidenses, los desencuentros con los EUA desembocaron en el embargo económico contra Cuba. Desde entonces, su relación con la superpotencia ha sido abiertamente antagónica, lo que quedó confirmado tras la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en 1961.
Ha recibido decenas de condecoraciones nacionales y extranjeras. Debido a su larga gestión y a las características controvertidas de sus políticas, se ha generado un polémico e intenso debate entre opositores y partidarios sobre su gobierno. Desde calificarlo como una dictadura hasta considerarlo la expresión de la voluntad del pueblo cubano. Gracias de nuevo, me has ayudado mucho con estas tan buenas respuestas, las agregaré en mi entrevista.